Tenemos en la línea al cineasta Vidal Cantú para hablar sobre la película de El Juego Perfecto, donde Carlos Bremer tuvo una participación importante. Muy buenas tardes y gracias por atendernos esta llamada. Al contrario, Víctor, Luis Carlos, buenas tardes. Un placer hablar con ustedes. Muy triste por la noticia del fallecimiento de don Carlos. ¿Cuál fue la participación de Carlos Bremer en esta película? Pues Carlos fue instrumental, fue importantísimo para que se pudiera hacer. Fue el primer inversionista. Cuando a mí me tocó saber que se estaba desarrollando este proyecto en un viaje que tuve a Cannes, y cuando regresé a Monterrey, en la primera persona que pensé invitar fue a Carlos. Yo conocía muy bien a su hermano Alberto y Bernardo, sus hermanos, y había visto a Carlos en un par de ocasiones, pero no lo conocía, y me coordiné con Pepe Maiz, que era, pues como ustedes saben, fue protagonista de esta historia. Le pedimos una reunión y desde la primera reunión de múltiples que tuvimos fue muy receptivo. Hay que entender que en Monterrey nunca había habido una película de Hollywood, nunca se había filmado, entonces tener la confianza de poder invertir en un proyecto y convertirse en productor que contaba la historia de estos niños regiomontanos de manera que vivieron esta historia de manera heroica e increíble, requirió verdaderamente un personaje como lo fue Carlos, una persona llena de valor, con un enamoramiento total hacia el deporte, hacia la ciudad de Monterrey en particular, al estado y a su país. Entonces, pues eso fue la que lideró la inversión y la producción. Claro, querido Vidal, hace algunos momentos tuvimos la oportunidad de platicar con José Maiz García, quien, como mencionabas, es parte importante de esta historia, uno de los protagonistas de la misma, y nos mencionaba que aunque ya existía como tal la película o el documental de Los Pequeños Gigantes, decidieron tomar esta iniciativa de crear esta película del Juego Perfecto precisamente para traer esta historia nuevamente pues a las pantallas, principalmente en todo nuestro país, y que muchos pequeños se enamoraran de este deporte. Así es. Hay que recordar que los niños originales de 1957 fueron los artistas de la película Los Pequeños Gigantes, que fue una película en blanco y negro que muchas personas vimos, la veíamos con cierta cotidianidad en Monterrey, que la pasaban en la televisión local, y fue muchas décadas después, con un deseo de mi compañía y de varios socios, que teníamos el sueño de hacer cine de calidad que fuera regiomontano. Ya se había hecho cine en otras partes de México, y cuando me refiero a cine, me refiero a cine que pudiera ser exportado, que pudiera ser comercializado, como películas como el Titanic, etcétera. Y cuando estábamos analizando el proyecto fue que tuvimos visibilidad de que había un proyecto, había un interés de revivir esa historia del 57, y entonces en nuestra compañía decidimos pues tomarlo como un estandarte e inaugurar esta industria de Nuevo León, que ya varios años después ha generado muchos más proyectos, pero definitivamente cuando tuvimos ya el momento de decir, si no hay dinero mexicano no se va a filmar en Monterrey, y fue precisamente la decisión de Carlos y sus socios los que con su liderazgo lograron atraer la filmación. Recuerden que la película tiene muchas escenas en Monterrey, filmadas en Monterrey, más allá de que los protagonistas y la historia de regiomontana. Entonces, yo quisiera en esta llamada hacer un homenaje a Carlos, porque lo que alcanzamos a ver a veces a la distancia, pues a mí me tocó verlo y vivirlo en primera persona. Una persona abierta a los proyectos, una persona que lideraba cosas a pesar de que tuvieran mucho riesgo, tenía un carisma impresionante, y logró después no nada más convertirse en productor y en la persona que atrajo la inversión, sino que después, cuando la película estuvo hecha, hizo una fenomenal campaña de promoción
con una proyección, una premier mundial en el Molino Lewis, que todavía la recordamos muchos de los que estuvimos por ahí. Y realmente Carlos pues era eso, era una persona que veía proyectos, que nunca tuvo ninguna duda de la grandeza de nuestro estado y de los regiomontanos, y que definitivamente su partida nos duele mucho a todos los que creemos en la grandeza del empresariado mexicano y en particular regiomontano. Que había una conexión muy especial con este caso de parte de Carlos Bremer, porque él platicaba que su padre, dueño de estas empresas de costura de uniformes, participó con dinero para el viaje de los pequeños a Estados Unidos y ganar ese campeonato. Efectivamente, Deportes Bremer, la empresa del papá, y fue la razón por la cual a mí me dijo una vez en una de las comidas que tuvimos, dijo: Vidal, si estoy participando es para un homenaje a mi papá. Y definitivamente él, la verdad es que invertir en el cine es una cosa sumamente riesgosa. Yo que estoy en esta industria les puedo decir que muchos de los proyectos no ven la luz porque son muchas las barreras que hay. Entonces pensar que una persona que no había invertido en temas de cine anteriormente, y sobre todo con una compañía como esta compañía norteamericana que traía el proyecto, y con muchas dudas que había, dar el paso adelante y confiar, nos dio un ejemplo muy fuerte de que los sueños se tienen que hacer realidad. Y efectivamente había muchas conexiones en aquel tiempo. Él también, en esos años 2007 aproximadamente que estamos hablando, fue el personaje que seguramente Pepe se los dijo, estuvo atrás del rescate financiero de los Sultanes del Monterrey, seguramente lo recuerdan. Fue también un personaje que ayudó, y en esos años precisamente él estaba muy cerca de esta reconversión financiera y de promoción de los Sultanes. Entonces había y sigue habiendo, era una amistad, y es muy profunda la amistad que tenían Pepe y Carlos. Y entonces me tocó ser testigo de primera mano, y efectivamente había muchas cosas a nivel personal y muchas fibras que tocaban el corazón del buen Carlos. Agradecemos pues la comunicación, ponerte en contacto con nosotros para poder abordar este tema, el sensible fallecimiento del empresario Carlos Bremer, y por supuesto que te hayas tomado el tiempo para contarnos esos momentos tan icónicos que me imagino van a quedar guardados para siempre en tu vida y en tu corazón. Compartir tan de cerca con Carlos Bremer. Muchas gracias, y bueno, seguiremos el contacto. Al contrario, que sirva este medio para mandar un pésame a su hermosa familia, a su mujer, a sus hijos. Y a ustedes, Víctor y Luis Carlos, muchas gracias por la oportunidad de recordar a nuestro querido Carlos. Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. Vidal Cantú, cineasta.